De la verdad, Economía de Bolsillo presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, en la medida en que puedan ser buenos. Doctor Cámaro, este mes de agosto nos parece a nosotros, si estamos bien informados y hemos querido estarlo, es el mes en que los bancos y sus clientes tienen que decirse la verdad y los clientes tienen que decir cuándo y cómo pueden pagar y los bancos cómo van a cobrar lo que los clientes les deben. No es el momento crítico y no es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Claro que habrá un programa de ayuda a los deudores que se llama PAD, que tal vez le alivie la situación a muchos, pero tal vez queden muchos otros por fuera del camino. ¿Usted qué opina y qué sabe? Efectivamente, doctor Fernando, hay un plan de acompañamiento de deudores, que es una circular, la 022, tal vez que sacó la Superintendencia Financiera, en la cual extiende ese programa de acompañamiento o esos planes de alivio para los deudores. Básicamente empezó a operar desde el 1 de agosto y se piensa que terminaría en diciembre. Y esto, doctor Fernando, no es nada más que el reflejo de que es imposible que se termine en agosto. Usted con una tasa de desempleo que, a pesar de la leve mejora que hubo en junio, todavía está en el 19.8%, y donde en julio muy seguramente la cosa se va a exacerbar porque la reactivación de los sectores no viene tan rápido y adicionalmente las medidas de confinamiento por el crecimiento del virus vuelve y complica la situación de sectores, por ejemplo, como el del comercio. Pero muy seguramente esto no da chance para poder suspender esas medidas de alivio. Son más de 16 créditos, millones de créditos y más de 11 millones de deudores que muy seguramente le va a tocar seguir avanzando en esa negociación, doctor Fernando. Entonces, creo que esa circunstancia, unida al desempleo tan grande que hay, unida al rebote de la economía que no va tan importante y tan fuerte, pues hará que se tenga que alargar la circunstancia. Bueno, doctor Cámaro, explíquenos por qué razón, hasta donde sepamos, Ecopetrol es la única compañía petrolera que no ha tenido pérdidas. Desde luego que ha dejado de ganar billones de pesos y que está ganando pues apenas lo indispensable como para decir que está más o menos en equilibrio. Pero todas las demás muestran pérdidas enormes. Hoy salió la British Petroleum con unas informaciones desoladoras. ¿Por qué Ecopetrol se libra de esa tendencia? Pues no absolutamente, pero sí de manera relativa. No tiene pérdidas. Pues sí, sorprendente también que los resultados que dieron del segundo trimestre pues marcaron un desempeño mucho mejor. Ahí, doctor Fernando, yo creo que Ecopetrol, y eso hay que negarlo, desde hace varios meses y tiempo venía trabajando en una estructura que de alguna manera le permitiera soportar caídas de petróleo inclusive a niveles de $20 para poderse mantener de alguna manera viable, y eso básicamente se tradujo en eficiencias, en recortes de gastos y en una serie pues de acciones y medidas que hoy las estamos viendo por lado, porque definitivamente sí vivimos arrancando pues la pandemia el momento más crítico de caída en los precios del petróleo. Obviamente se recuperaron muy rápido y otra vez ya estamos pues en niveles mucho más alrededor de los $40 estables. Ahora, lógicamente los volúmenes de exportación se ven impactados, pero como le digo, en la medida que la compañía, cuando usted las pulga un poquitico, viene desde hace rato trabajando en ciertas eficiencias vía gastos y vía su estructura operacional, pues de alguna manera yo creo que eso es lo que le ha permitido soportar con un poco más de solvencia este movimiento tan grande de los mercados financieros. De todas maneras, la ausencia de utilidades de Ecopetrol hasta ahora le va a significar al gobierno una pérdida muy grande de recursos para el año entrante, no para este año, porque lo de este año ya se resolvió con lo que los socios acordaron en la asamblea de accionistas del mes de marzo. Pero para el año entrante es muy posible que Ecopetrol no sea la vaca lechera que el gobierno utiliza para obtener una cantidad importante de billones de pesos. Doctor Cámaro, ¿hay señales de reactivación
En los Estados Unidos el Dow Jones está llegando a 27.000 puntos. Europa ha subido también. La China está, el CSI 300 de la China está relativamente cerca de los 5.000 puntos. Empezó en 4.000 cuando estaba iniciándose la crisis del coronavirus. Cuéntenos ese proceso, cómo marcha en Colombia, no solamente el que se pueda ver en la bolsa, que usted nos dirá, sino, digamos, el desarrollo del comercio, que tiene tanto que ver con el desarrollo de la industria, porque yo industrial, ¿para qué produzco si el comerciante no me puede vender? ¿Qué está pasando realmente con la economía colombiana? Unas señales de reactivación lenta, doctor Fernando. Obviamente cuando los analistas y los comentaristas lo comparan contra abril, pues todo mejora. Afortunadamente, pues abril parece ser el fondo de la crisis, porque las caídas de 35% en la industria y de 42% en el comercio en cifras oficiales ya para mayo se moverán a 26% de caída. Sin embargo, doctor Fernando, no es una caída que vaya a mermar de manera significativa, porque como le contaba, junio reabrió todos con mucha ilusión de que el comercio pueda tener un poco más de dinámica. No se da, el tráfico en los centros comerciales está caído al 90%. Si antes a una tienda en buena ubicación en Andino le entraban 300, 400 personas, hoy día no le entran 5 o 7. Entonces eso es muy distinto y sin tráfico pues es muy complejo que el comercio se pueda reactivar. Y no hay tráfico por muchas razones, pues por las medidas de restricción, por las cuarentenas, por los confinamientos obligados que tienen que suceder los fines de semana. Antes los fines de semana eran los sitios más deseados para los comerciantes, hoy día son los días tal vez menos esperados porque las ventas se caen ostensiblemente, que el tráfico se disminuye. Adicionalmente las familias pues no salen ya en esa tradición de ir a los centros comerciales, van estrictamente a lo necesario. Ya la vacancia cuando usted pase a un centro comercial se empieza a ver, ya hay muchos locales vacíos, y yo creo que eso tiende a agravarse porque agosto, doctor Fernández, es un mes en el cual no hay día sin IVA o no hay una razón comercial especial como Día del Padre, Día de la Madre o Día del Amor y la Amistad que de alguna manera le permita pensar a los comerciantes que esto va a rebotar más duro. Yo creo que agosto se va a acentuar significativamente el cierre de pequeños comercios. Ya hay muchos centros comerciales en los cuales usted pasea, hay comercios pequeños que no tienen escala de aguante por liquidez o por estructuras de gastos y de costos que le generen a comunidad de escala están desapareciendo. Y eso es muy grave porque es que eso va a exacerbar, obviamente va a mantener muy alto el desempleo, eso lleva a que los hogares tengan que seguir negociando lo que hablábamos al principio. Y adicionalmente en una esfera, doctor Fernando, donde en agosto se acaban los programas de ayuda a la nómina del gobierno. Entonces, si esto no se extiende, porque también entendemos que el hueco fiscal es bastante grande, y todavía la mano invisible de Anesbin no aparece porque el mercado no resurge, pues la circunstancia va a seguir siendo muy compleja. Los tráficos muy afectados, el comercio muy afectado, y obviamente la caída versus abril va a moderarse, puede que mejore un poquitico versus el mes de mayo, pero todavía esto está a un ritmo muy lento, tanto así que el mismo Banco de la República ya reconoció en su última decisión de bajar la tasa de interés 25 puntos básicos que Colombia puede caer en un rango entre el 6 y el 10% de su Producto Interno Bruto este año, que es gravísimo. Es gravísimo, no cabe duda. Una caída es que Colombia tenía que subir, aumentar, por lo menos en un 5% para ser viable. Nos decían los expertos hace unos años. No subir al 5 pues es muy malo, pero caer al 6 o al 8 o al 10, que es altamente probable. Mire que lo dice el Banco de la República, que es bastante prudente en sus vaticinios. Entonces, no hay que descartar el 10. Y eso sería pues dramático para la economía colombiana. Doctor Cámaro, y del sector externo de la economía que tenemos, porque noticias de caída de exportaciones muy fuertes, noticia de caída de remesas muy fuertes. Nos queda por pensar cómo están las noticias de los gastos, de las importaciones y de los otros gastos, especialmente de servicio de la deuda, que es enorme. El servicio de la deuda ha subido en grandes cantidades. Tenemos perspectivas cuáles de déficit en cuenta corriente y de déficit en las balanzas comerciales y de pagos. Acuérdese, doctor Fernando, que el producto de la caída, y esto no es un efecto de juego nominal, de la caída del Producto Interno Bruto unido pues a la devaluación, como base, es probable pues que el déficit está en el 4.6 que nos lo imaginábamos, inclusive de hecho en las últimas
estadísticas estamos viendo que el déficit comercial, que muchos estábamos esperando se mantuviera con niveles de más de $1.000 millones de hueco, por lo menos en los meses más críticos, se moderó ostensiblemente. Y se moderó porque también las importaciones empezaron a caer. Todavía no lo hacen al mismo ritmo en términos anualizados de lo que lo hacen las exportaciones, lo cual hace que el déficit de balanza comercial no vaya a desaparecer en el corto plazo. Y además, en la medida que el mundo no se recupere rápido, pues va a ser muy complejo pensar en que vamos a tener una posibilidad de venta mayor, inclusive de lo que más vendemos, que es petróleo y sus derivados. Obviamente el nivel de la absorción de la economía también cae, porque en la medida que se resiente el crecimiento económico, no solamente cae el consumo interno, sino también se afecta la absorción de bienes del exterior. Sin embargo, esa tasa lo hace a un menor ritmo. Yo creo que obviamente el déficit de cuenta corriente y el desequilibrio externo sigue siendo uno de los riesgos grandes que tiene Colombia, que unido a ese monumental déficit fiscal que vamos a tener este año, pues creo que pone y sigue poniendo en tela de juicio a la luz de las calificadoras si no tenemos un plan económico creíble, la sostenibilidad del país en términos macro y muy seguramente la reducción de la calificación de grado de inversión en un momento dado del tiempo. Doctor Cámara, independientemente de calificar el hecho que no lo vamos a hacer, estamos hablando de economía muy rigurosa, sí tenemos que enfrentar una circunstancia. La prisión domiciliaria del presidente Álvaro Uribe Vélez es un hecho de enormes alcances políticos. Yo no sé si los pueda tener en el campo económico, por ejemplo, en el campo de la inversión extranjera o de la inversión local, o en otros rubros de la economía, porque la gente diga, bueno, esto se complicó y vienen épocas muy duras para Colombia. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene y los conocimientos de los que podamos disponer de los impactos económicos o en la economía que producen fenómenos políticos de esta magnitud? Sin duda debe haber un efecto, doctor Fernando, porque pues Colombia ha sido un país que se ha caracterizado siempre por estar pues en el centro derecha, pues en su forma de pensar, lo cual lo convierte en un país que tiene mucha ortodoxia en el manejo de su política fiscal, el respeto a la inversión, de todo el manejo monetario y demás. Ahorita, sin embargo, tristemente lo vamos a poder percibir tanto porque estamos metidos en una crisis económica por cuenta del COVID-19 que yo creo que va a tapar todo. Hoy día todo el mundo le puede echar la culpa al COVID de todo, pues porque está incierto el escenario que las cosas tienden a difuminarse. Sin embargo, doctor Fernando, si esto se convierte en el inicio de la carrera de la centroizquierda o la izquierda o las propuestas populistas que se empiecen a encaramar de cara pues a las elecciones del año 2022, y esto es una señal más de muchas que hemos visto en los últimos años de ese interés, de esa intención, sería muy grave para Colombia, sin duda alguna. No cabe ninguna duda, estos son fenómenos políticos que pueden tener un efecto lamentable en el desarrollo de la economía. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros este día también. A ustedes, muy amables. Álvaro Cámara, un gran comentarista de los asuntos económicos y especialmente de los asuntos bursátiles y del comercio local y del comercio internacional, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.